La cosmovisión de los testigos de Jehová es muy similar a la realidad aumentada, en donde intervienen ciertos elementos como los llamados virtuales, en donde solo ellos los pueden ver, pero nadie más. Y no es que sea un tema de fe, sino un condicionamiento mental. Y al autoanálisis, es decir, a la oración, le han otorgado un poder extracorpóreo, es decir, que puede afectar a otras terceras personas cuando ellos lo hacen con fe. Ah, falta la cereza del pastel. Antes de orar, toma un segundo para pensar en lo que estás a punto de hacer. Y no se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias. Hola, ¿qué tal, estimada audiencia? El día de hoy traigo con ustedes esta aportación que, como de costumbre, es sumamente interesante. Pues bien, con lo que puedo iniciar es que hace un par de semanas platicamos con el psicólogo Diego de Colombia, un tema que nos otorgó el psicólogo muy interesante. Creo que para la persona que ha sufrido de ansiedad y que ha vivido dentro de un grupo de coerción, como en este caso los Testigos de Jehová, creo que le fue de suma importancia la información que se otorgó. Máxime tratándose del hecho de que provenía de un profesional en la materia. Pero bien, creo que esa información nos sirvió como un antecedente para lo que hablaremos el día de hoy, y está relacionado con un vídeo de la JW que hace referencia a la oración. Sin embargo, cuando analizamos los vídeos de la JW, podemos tener en cuenta o considerar o desentrañar muchos elementos que nos ayudan a poder entender en qué situación estuvimos sumergidos durante ese tiempo que estuvimos obedientes y muy dispuestos a trabajar en conjunto con este organismo religioso o pseudo religioso, o por qué no decirlo como un grupo de coerción, el de los Testigos de Jehová, obviamente. Pues bien, pues en esta ocasión vamos a hablar acerca de este vídeo que presenta la JW y que lo presentó este día 24 de julio de este año 2023, y que hace referencia o hizo referencia a la oración, pero en donde hay más elementos. Pero antes de iniciar, creo que sería pertinente recordar el concepto de lo que es la ansiedad. Y es que la ansiedad se ha de considerar como aquel sentimiento de miedo, temor, terror o incluso de inseguridad de aquellos aspectos que están suscitándose alrededor de la persona misma, pero que en un momento dado había que tener en cuenta si este sentimiento está totalmente justificado con un hecho real, vamos, tangible, que las demás personas lo puedan percibir, o que incluso pueda ser meramente mental por el tema de condicionamiento al cual ha sido sometida la persona misma por, en este caso, las creencias de los Testigos de Jehová. Veamos una parte de este vídeo. Antes de ir a trabajar o a predicar, me levanto, me hago un café, me siento en el sillón y entro en jw.org. Me siento en el sillón y entro en jw.org. Creo que es importante porque nos ayuda a estar al día con las cosas que les están pasando a nuestros hermanos. Cuando prohibieron la obra de los Testigos de Jehová en Rusia, los medios de comunicación publicaron muchas cosas negativas, poco confiables o hasta cosas falsas. No podíamos creer lo que estaba pasando, era como una pesadilla. Estaba mirando nuestra página web y me encontré la sección de noticias. Pues bien, aquí lo que podemos notar, tal como menciona esta primera parte de este vídeo, es como darle un crédito, darle un valor excepcional a la página de los Testigos de Jehová, la JW. Bien,
Creo que es ahí cuando debemos de entender que es el inicio o el principio del condicionamiento. Es decir, ¿qué es en aquello que tú debes de creer? ¿Qué es aquello en el que tú debes descifrar la confianza? La JW nos otorga información verídica, verdadera, confiable, total, exacta. Pero hay un contraste con el resto de la información que puede provenir de otros medios de comunicación o plataformas, en este caso las virtuales, en donde los noticieros suelen ser falsos, suelen ser incompletos, inexactos, y que en un momento dado pueden alterar la información o decir mentiras. Es ahí en este tema de contraste cuando podemos notar que se está generando un condicionamiento mental en las personas o en los adeptos testigos de Jehová. Sigamos viendo esta información que estará sumamente interesante el análisis. Cuando leo sobre las pruebas a las que se están enfrentando nuestros hermanos, siento que tengo que hacer algo para ayudarlos. Los hermanos que sufren por estar en prisión o por desastres naturales necesitan todo el apoyo y toda la ayuda que podamos darles. Como estamos tan cerca del fin, queremos que nuestros hijos estén preparados para lo que pueda ocurrir. Como estamos tan cerca del fin, queremos que nuestros hijos estén preparados para lo que pueda ocurrir. Pues creo que a esta parte le denominaría el mundo conspira en tu contra. Y así es. Al parecer, por lo que trata de manifestar o trata de manipular la información, el mensaje a través de este vídeo a la mente del testigo de Jehová, es decirle o indicarle que el mundo está en contra de ti, testigo de Jehová, porque te persigue, porque eres objeto de persecución, porque Satanás está rodeando al pueblo de Jehová, porque le va a poner pruebas X, Y y Z. Pues bien, hace un par de vídeos platiqué con ustedes acerca del tema de Satanás, el diablo, quien de la conceptualización del mal fue trasladado a un personaje con las características de maldad. Pues bien, hice referencia en ese vídeo al libro de Job, un libro en donde alguien me objetaba que no era un libro apocalíptico, sino que era un libro poético. Sin embargo, las características de ver un cielo abierto en donde hay una asamblea de Dios con sus hijos, es decir, los supuestos ángeles, y en donde en esta asamblea se presentó la deidad del mal, es decir, Satanás, y tuvo un diálogo con la deidad del bien, es decir, la deidad del bien con la deidad del mal, en donde ambos dialogaron o charlaron acerca de la integridad o incluso el fracaso de integridad que pudiera tener un hombre llamado Job si se le sometía a prueba. Pues bien, la característica de estar en un cielo abierto, en una asamblea en donde Dios conversaba con Satanás el diablo y donde dialogaron o disertaron acerca de la integridad de Job, pues no me hace más que pensar que sea un libro meramente apocalíptico, un libro que establece un tema meramente irreal, de temas irreales, en donde solamente la persona que cree en esas visiones o en ese evento que no es perceptible a la vista común y corriente o normal, pues prácticamente nos pueda hacer pensar, o más bien dicho, esté alejado de la realidad y sí nos lleve a simplemente un tema meramente ilusorio, es decir, imaginativo nada más. Pues bien, pues ahí hablaba acerca de que Satanás el diablo es el que puede someter a prueba a una persona y poniendo en tela de juicio su propia integridad. Y es ahí en donde muchas personas que creen en este libro sagrado para el cristianismo, en que Satanás es el que pone a prueba. Y entonces la gente comienza a preocuparse, porque es ahí cuando se pone a pensar en qué prueba seré sometido en un momento dado. Creo que en alguna ocasión platiqué en una entrevista y varias también entrevistas donde se hacía referencia a las personas que se ponían a pensar acerca de las pruebas en las cuales serían sometidas
Aquí recuerdo de una experiencia en una entrevista en donde la persona pensaba que su prueba sería muy severa el día de la gran tribulación o incluso el día en que la humanidad estuviera al borde del Armagedón. Pero es exactamente esto, la ansiedad que genera el tipo de enseñanzas del cristianismo en general y especialmente en aquellas personas que esperan un apocalipsis y que piensan o creen que su integridad será puesta a prueba de una forma muy severa y se ponen a pensar si pasarán al nuevo orden o al nuevo mundo. Un tema muy interesante porque si bien comenzamos hablando acerca de la ansiedad y desemboca precisamente en este punto. Pero sigamos con este análisis. Para la adoración en familia hicimos unas actividades. Los hermanos quizás no saben que estamos orando por ellos, pero Jehová se pone contento si yo lo hago. Ellos son muy valientes y yo también quiero ser así. Dentro de la preparación de este vídeo, si no mal recuerdo, fue en este mismo o en otro vídeo donde hacía referencia a que Dios en un momento dado puede molestarse o incluso se puede incomodar por el hecho de que el ser humano, especialmente el adepto, el adorador, el siervo leal de esa deidad, ahora no haga las cosas de acuerdo a su voluntad y se pueda molestar. Hijo mío, no menosprecies la disciplina de Jehová, ni te rindas cuando Él te corrija, porque Jehová disciplina a quienes ama. De hecho, castiga a todo el que recibe como hijo. De hecho, castiga a todo el que recibe como hijo. Aquí este niño, como podemos notar, si le ora a la deidad, esta deidad misma se va a mantener contenta. Y es que en eso consiste precisamente el condicionamiento que genera los grupos religiosos o grupos de coerción. Tú tienes que orarle para mantener contenta a la deidad, porque si no oras o no haces las cosas que te pide a través de ese libro sagrado, lo puedes molestar, lo puedes enojar o lo puedes hacer sentir triste. Esto, ¿cómo me recuerda? Exactamente a estas deidades que teníamos en la etapa prehispánica aquí en México o incluso en otras culturas de aquí mismo de América antes de la conquista, en donde a las deidades se les hacían sacrificios con la finalidad de mantenerlos tranquilos, contentos, apaciguados. Pero también las deidades eran caprichosas, como en este caso la deidad de la Biblia, ya que en un momento dado podían molestarse y para eso también había que hacer otros sacrificios. Para este caso, para el denominado cristianismo, la oración puede ser algo apaciguador para la deidad. Es posible que esto que esté comentando parezca algo más como tema antropológico que como un tema meramente de fe o de análisis con el propio vídeo, pero al final de cuentas lo que nos muestra la Biblia es a una deidad que se puede molestar o puede contentarse o que en un momento dado, sin saber, porque no entendamos su voluntad, pueda explotar y que lo que tengamos que hacer es un sacrificio o lo que tenían que hacer eran sacrificios para apaciguarlo. Un tema meramente interesante, pero sigamos con este análisis. Creo que es muy importante que nuestros hijos estén al tanto de las pruebas por las que están pasando otros hermanos. Además, si los niños intentan ponerse en el lugar de estos hermanos y oran por ellos, van a sentir que los están ayudando a ser fieles. ¿Y oran por ellos? Van a sentir que los están ayudando a ser fieles. Me gusta mucho orar por otros hermanos que tienen problemas y están sufriendo porque me hace sentir más cerca de Jehová. Cuando dedico tiempo a pensar en lo que están pasando otros hermanos y en cómo están siendo fieles, se fortalece mi fe y me dan ganas de seguir su ejemplo. Ahora, cuando hago una oración, pido primero por los demás y luego por mí. Cuando oramos por otros, se fortalece nuestra fe y nuestra confianza en Jehová, porque sabemos que Él ayuda a nuestros hermanos y hermanas y también nos ayudará a nosotros.
Cuando leo sobre las pruebas a las que se están enfrentando nuestros hermanos, siento que tengo que hacer algo para ayudarlos. Y es que aquí entramos a un tema de conflicto. ¿Por qué? Porque al parecer la oración está conectada con la fidelidad de otra persona. Es decir, depende de ti que la otra persona llegue a ser fiel. O por lo menos eso es lo que te hago creer, de que si tu oración es con fervor, es con el buen propósito, va a tener un buen resultado y la otra persona va a ser fiel para con la deidad. Tuve un accidente de auto que me cambió la vida. Tengo dolor todos los días. Eso hizo que me sintiera triste y deprimida. Estaba mirando nuestra página web y me encontré en la sección de noticias. Entonces leí sobre las cosas por las que estaban pasando nuestros hermanos y hermanas, sobre todas las pruebas que estaban sufriendo. Si a pesar de todos esos problemas ellos no se han rendido, yo tampoco voy a rendirme. Pues creo que aquí el tema entra a una etapa mucho más compleja, puesto que estamos viendo a una mujer que tuvo un accidente, al parecer fue un tema o problema de la columna vertebral, y esta persona pues está enfrentando dolor y tal vez no la está pasando muy bien. Obviamente que cualquier accidente trae sus consecuencias físicas con el paso del tiempo, si no es que son inmediatas, también son con el paso del tiempo. Las personas quedan medicadas bajo un tratamiento supervisado por el mismo médico. Pero hablemos también sobre un tema en donde la persona enfrenta una situación psiquiátrica, un problema mental que lo o la ha llevado a tomar un tratamiento psiquiátrico asistido. Pero la persona ahora tiene que tomar también un tratamiento médico a la par de la asesoría psiquiátrica. Bien. Esto indica que en un momento dado algunas asociaciones religiosas o creencias, cultos o fe han tenido que, o han hecho más bien dicho, que generar en la mente del mismo adepto la idea de que la fe es tan poderosa que puede sustituir en cualquier momento a los medicamentos prescritos precisamente por un especialista, por un médico incluso. Entonces es ahí cuando hay un riesgo enorme de que una persona pueda abandonar su tratamiento, sea cual sea, en donde esté medicado o medicada, y entonces lo pueda sustituir por un tema de fe, es decir, por la oración. Entonces es ahí cuando corre un gran riesgo. Muchas personas le dan más valor a la oración que al tratamiento mismo. Pues bien, un tema mucho más puntual en el ámbito clínico, y esto en relación al tema de la oración, es que cuando una persona se enfrenta al tema de la pérdida de sangre, ya sea dentro de una cirugía o por haberse enfrentado a un accidente, a un evento traumático, entonces lo que sucede es que ahora el médico le prescribe como tratamiento la transfusión o una transfusión sanguínea. Los testigos de Jehová en este caso deciden orar en lugar de aceptar una transfusión sanguínea como una forma mucho más eficaz o eficiente para restablecer su salud. Entonces, la oración para un testigo de Jehová en estas situaciones llega a ser más poderosa que el mismo tratamiento médico. Sin embargo, las consecuencias han llegado a ser meramente desastrosas, ya que muchas personas han perdido la vida. Es aquí cuando podemos notar que el tema de salud puede ser un tema más delicado que de lo que usted se pudiera imaginar. Entonces, cuidado. Orar posiblemente para un psicólogo o para un psiquiatra, o desde el punto de vista de ambos, no pudiera ser tan malo, pero sí cuando se trata de sustituir a un tratamiento médico por la oración. Pero también de nueva cuenta, ¿qué piensa usted al respecto?
la oración ha de ser considerada como una forma de hablar en privado y también en público hacia una divinidad o hacia una deidad o hacia una persona consagrada para pedirle un favor o para recibir algo a cambio. La oración también ha de ser considerada como un tema de respeto por parte de la ciencia, es decir, de la psicología o de la psiquiatría, puesto que al final de cuentas se puede considerar como un autoanálisis de la persona misma acerca de su situación en ese momento. Entonces la ciencia lo respeta. Pero el grave peligro que pudiera incurrir la oración, tal como lo comenté ya anteriormente, es el tema de sustituir un tratamiento médico por un tema de fe. Porque al momento en que la persona pueda agravar su situación de salud, puede ser que en un momento dado esto traiga un impacto negativo, primero en la salud de la persona, pero posteriormente en la percepción de la persona, ya que la persona que ora se ha de considerar como una persona fervorosa o ferviente de la fe o de la creencia. Y si de repente se enfrentara a un tema de empeoramiento o de una situación más delicada de salud, entonces la misma persona pudiera asumir un tema de decirse a sí misma que es una persona que no tiene la suficiente fe y que por eso mismo está enfrentando un tema sumamente delicado. Entonces es ahí cuando la oración dentro del contexto de fe pudiera ser contraproducente y que debería de valorarlo muy bien el profesional de la salud para decirle no abandone usted su tratamiento y no lo sustituya por un tema de fe. Sin embargo, obviamente que al final del día se tendrá que respetar, pero con sus debidas consecuencias negativas. Pues como muestra, basta un botón, dice el dicho. Es exactamente lo que les estaba comentando ya anteriormente, acerca de la ansiedad que se genera a raíz o con base en lo que está sucediendo alrededor de la persona que está percibiendo de cierta manera dramática la situación o una situación o un evento que para otras personas pudiera ser de lo más normal. Pero todo dependerá del condicionamiento al cual el mismo adepto, la misma persona de creencias o de fe, está siendo o esté siendo sometida. Entonces es aquí cuando debe de reanalizar la persona la cual está generando ansiedad acerca de lo que está aprendiendo, acerca de lo que se está alimentando, y que si esto le traerá un bien o un mal. Se requiere, la verdad, de mucha sinceridad por parte del mismo adepto o de la misma persona de fe o de creencias religiosas. La cosmovisión de los testigos de Jehová es muy similar a la realidad aumentada, en donde intervienen ciertos elementos como los llamados virtuales, en donde solo ellos los pueden ver, pero nadie más. Y no es que sea un tema de fe, sino un condicionamiento mental. Y al autoanálisis, es decir, a la oración, le han otorgado un poder extracorpóreo, es decir, que puede afectar a otras terceras personas cuando ellos lo hacen con fe. Cuando oramos conforme a la voluntad de la deidad, entonces Él responde las oraciones. Una de las ansiedades que un servidor tenía durante el tiempo que fui testigo de Jehová fue precisamente el que las oraciones nunca me fueron contestadas. Entonces asumía una culpa de no tener la suficiente fe, que no era el cristiano fiel que la deidad esperaba de mí. Y es que en realidad siempre me esforzaba por hacer más. Incluso recuerdo que los domingos, cuando en ocasiones se hacían
las denominadas reuniones sociales, este tipo de fiestas que se hacían en algunas casas de algunos testigos de Jehová, yo trataba de evitar el asistir porque prefería ir a hacer una revisita, un estudio o crearme revisitas de aquellas personas que, según yo, habían mostrado un interés por la supuesta verdad. Entonces había un tema de culpabilidad en mi mente y esto me llevaba a generar ansiedad brutal. Y es ahí cuando puedo notar exactamente este tema de lo que estaban platicando estas personas en este vídeo presentado por la JW. Falta la cereza del pastel. Antes de orar, toma un segundo para pensar en lo que estás a punto de hacer. Pues la cereza del pastel no podía faltar. ¿Y a qué me refiero? Pues bien, usted seguramente ha visto dentro de la plataforma de YouTube este tipo de comerciales o promocionales de los mormones, de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, en donde hace referencia a la oración, del poder que tiene la oración. Pero hay un tema de pugna entre las diferentes iglesias dentro del cristianismo. Para los testigos de Jehová, ninguna otra oración puede llegar a la deidad porque no se hace en conformidad con su voluntad. Para los mormones también, otras personas no pueden llegar a la deidad porque no se hace conforme a su voluntad. Y si le preguntamos también a los pentecostales o a los bautistas, a la luz del mundo, a los católicos incluso, dirán que las oraciones de los demás no llegan a Dios porque no se hacen conforme a su voluntad o a la forma de adoración. Es ahí cuando entramos al tema de la manipulación mental, del condicionamiento y de la generación de esta ansiedad de la que hemos venido hablando en este vídeo. Pero sin duda usted tendrá el mejor punto de vista, tendrá el mejor comentario al respecto. ¿Qué piensa usted al respecto? Pues amigos, déjenme sus comentarios. También los invito a regalarme un like si consideran de que esta información es de valor y invitarlos a que se suscriban a este canal. Y nos veremos en una próxima. Hasta la vista. Cuando la persecución en Rusia empezó a ser más intensa, comenzamos a preocuparnos porque no sabíamos lo que estaba pasando. No se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias.